¿Comenzamos? Carlos Sainz es uno de los grandes protagonistas de los rallies modernos. Casi 20 años en el WRC, pilotando todo tipo de coches icónicos y con una carrera deportiva con 26 victorias, 97 podios, 5 títulos de campeón del mundo de constructores y 2 títulos de campeón del mundo de pilotos. Es el piloto profesional definitivo. Trajo ese compromiso y obsesión por ganar, además de una gran ética de trabajo. Tiene un carácter fuerte y eso hacía que muchos escucharan lo que decía. Si Carlos tenía un problema, siempre iba a encontrar la manera de sobreponerse. Eso era posible gracias a su inteligencia. Hay mucha gente que cuando tiene un problema pierde los nervios. Y a Carlos nunca le pasaba eso. Era increíble. Era como un gran héroe español. Cuando ibas a España, para los fans, era como si solo hubiera un piloto. Si lo piensas, es raro que solo tenga 2 títulos, porque siempre estaba ganando rallies, siempre era muy consistente, sumando puntos. Desde luego, era el rey de los rallies. La carrera deportiva de Carlos Sainz al volante de un coche de rallies comenzó en 1980. Tras ganar 2 campeonatos de España, debutó en el Mundial en el Rally Portugal en 1987. Allí ya dejó claro su talento al lograr el mejor tiempo del primer tramo de la prueba. Pero no iba a ser fácil para un piloto español el dejar su marca en el WRC. Obviamente era muy difícil para un español en aquel momento. Primero de todo porque no teníamos una prueba del Mundial. Y los pilotos españoles del Campeonato de España competían sobre asfalto. Los equipos más importantes de aquel momento, Lancia, Renault, Ford, y especialmente en Lancia, Cesare Fiorio decía: ¿por qué necesito a Carlos? Puede que sea un buen piloto en asfalto, pero tengo a los franceses, que son brillantes en Córcega, en San Remo. Así que para un español era difícil, porque los especialistas de asfalto estaban en Francia y en Italia. Y en mi cabeza, si eres un buen piloto de rallies, deberías poder ganar en Kenia, en Monte Carlo, en el Mil Lagos, en Gran Bretaña, en todas partes. ¿Y por qué no es así? Tengo que cambiar esa mentalidad, y tenía muchas ganas de hacerlo, de demostrar que se podía hacer. Recuerdo cuando me encontré por primera vez con Ove Anderson. Me dijo que me quería en su equipo porque era un especialista de asfalto. Y yo, que era joven y valiente, y creo que incluso estuve un poco loco, le dije: señor Anderson, le prometo que en mí va a encontrar a un piloto aún mejor en tierra que en asfalto. Ove Anderson, el jefe del equipo Toyota, quedó impresionado con el valiente joven español. Y en 1989 le dio un programa parcial con Toyota, entonces en pleno crecimiento en el WRC. Pero antes de ello, Sainz conectó con otro elemento crucial en su carrera: el hombre que iba a acompañarle como copiloto durante los próximos 15 años. En 1987 decidimos parar de trabajar juntos con el piloto con el que estaba en el equipo oficial de Renault, así que pensé, bueno, hasta aquí llega mi carrera. Y entonces de golpe, Carlos me llamó y me dijo que quería un copiloto que hablara inglés. Y como mis padres me habían mandado a Inglaterra a estudiar cuando era pequeño, pues bueno, siempre les estaré agradecido a mis padres por eso. Carlos me dijo que al terminar el año su copiloto lo dejaba y me pidió una respuesta lo antes posible. Le dije que sí directamente, pero le pedí: dame 24 horas porque tengo que mudarme desde mi pueblo natal a Madrid para vivir y todo eso. Y empezamos a trabajar juntos y bueno, 15 años. En 1989 la pareja española obtuvo podios en Finlandia, Italia y Gran Bretaña, lo que dejaba muy claro que Carlos era un campeón del WRC en potencia. 1990 sería la primera temporada completa para Carlos al volante del Celica GT4, un coche con una sola victoria en manos de Juha Kankkunen, y que por lo tanto aún tenía mucho que demostrar. Carlos empezó bien el año con un segundo puesto en Monte Carlo y repitió el resultado sobre el asfalto de Córcega, pero aún no había cumplido la profecía de su rendimiento sobre tierra, con una retirada en Portugal y superado en el Safari por sus compañeros de equipo Björn Valdegard y Mikael Eriksson, y el Lancia de Kankkunen.
pensábamos, bueno, algún día tendremos que ganar, ¿no? Y el año siguiente empezó y las cosas no iban del todo bien. Pero entonces de golpe todo cambió. Y el escenario de ese cambio fue el Rally Acrópolis en Grecia. Con su calor aberrante y los tramos repletos de piedras, era una de las pruebas más duras del calendario. Recuerdo que estaba muy cansado al terminar. Tuve una pelea muy bonita con los Lancia allí, con Juha, con Didier, y finalmente lo conseguimos. Traíamos una buena preparación y nos salió bien. La sensación de una primera victoria es como de romper un trozo de cemento que te bloquea el paso. Después de eso, todo salió mucho más fácil. Creo que la primera victoria siempre es especial. Te quita mucha presión. Porque intentas ganar, lo intentas, no sale, te vas a la cama y piensas, ¿por qué no gano? ¿Soy yo? ¿Es otro? ¿Es el equipo? Y entonces de golpe un día ganas, lo has conseguido. ¿Estás contento? La prensa está contenta, la gente de tu país está contenta. Y todo parece fácil. Carlos logró su segunda victoria inmediatamente en Nueva Zelanda y ahora era el líder del campeonato del mundo. Se acercaba la conclusión de la temporada 1990. Había llegado el momento de hacer historia. Con 2 victorias en el WRC, Carlos Sainz era un claro contendiente en la lucha por el título de campeón del mundo de 1990. Pero ahora tendría que enfrentarse a sus rivales, incluido Juha Kankkunen, en el lugar más difícil de todos, el Rally de Finlandia. En sus 40 años de historia solo habían ganado pilotos escandinavos y en 1990 los 14 primeros eran pilotos de la zona, excepto un solo piloto foráneo. Con un pilotaje soberbio, el español reescribió los libros de historia. Carlos Sainz había ganado en Finlandia. Era un rally que disfruté desde el primer momento. Caminos rápidos, saltos y todo eso. Así que ganar allí fue algo especial. ¿Por qué un piloto latino no debería poder ser rápido en Finlandia? No hay ningún motivo. Así que romper con esa idea fue un gran desafío. Difícil, desafiante, desde luego. Para llegar a Finlandia y ganar, tienes que ser alguien muy especial. Pero fue allí con un grado de concentración absoluta y confianza total en sus posibilidades de vencer el rally más rápido del mundial. Y lo logró. Esta victoria histórica puso a Carlos como líder destacado del campeonato y con un segundo puesto en Australia y un tercero en San Remo, a pesar de un vuelco el tercer día, se llevó el campeonato. En ese punto eres tan joven que no te das cuenta. No te paras a dar un paso atrás y pensar en todo lo que estaba pasando. Todo va muy rápido y yo no tenía miedo de nada. Solo quería volver a subirme al coche y salir a pilotar otra vez. Creo que el primer título siempre es más especial. Primera victoria, primer campeonato, la primera vez que te subes a un coche nuevo. La primera vez en cualquier cosa siempre es algo especial. Pero Carlos no se durmió en sus laureles y completó la temporada con otra victoria en Gran Bretaña. Y su defensa del título en 1991 no pudo empezar de mejor manera, con 3 victorias en los 4 primeros eventos del año, entre ellos otro hito histórico, con su primer éxito en Montecarlo, siendo esta además la primera victoria en el Principado de un fabricante no europea. Luego llegarían victorias en Portugal y en Córcega, pero el Toyota Celica estaba bajo presión por parte de su principal rival, el Lancia de Juha Kankkunen, y cuando Carlos fallaba, ahí estaba el finlandés para llevarse la victoria. Todo el mundo quiere ser campeón, eso es evidente, todos queremos estar en la cima, es natural, es normal. Pero en el campeonato del mundo de rallies, si estás arriba, estás bajo mucha presión. Tienes que rendir siempre, no puedes tener días malos, no puedes cometer muchos errores, no puedes tomártelo con calma. Tienes que empujar siempre al máximo. Y Carlos estaba empujando al máximo, con victorias en Nueva Zelanda y en Argentina. Pero su suerte estaba a punto de dar un giro a peor. Después de una retirada en Finlandia, Carlos y Luis se dirigieron a Australia, donde parecía que iban camino de un resultado en zona de puntos, hasta que pasó esto. Uno de los accidentes más fuertes de la carrera deportiva de ambos.
De hecho, volcamos 3 veces en ese evento. Volcamos en la Super Especial, en asfalto, luego otra vez en Roller Coaster, que era el nombre del tramo, uno corto de 5 kilómetros, y por supuesto en Bunnings, la última vez. Recuerdo que volcamos, como se ve en televisión, muy espectacular, y en cuanto el coche se detuvo, lo primero que hicimos fue preguntarnos el uno al otro cómo estamos. Luis, ¿estás bien?, me dijo Carlos. Y yo dijo, sí. Y dijo, ¿cree que podemos continuar? Le respondí, Carlos, no, creo que ahora ya no, el coche estaba hecho trizas. Se sentía mal porque había sido un golpe duro, pero ahí todo cambió. Evidentemente, seguía sabiendo pilotar. Pero después de ese accidente, todas las cosas que podían salir mal, salieron mal. Recuerdo ir a España, el coche no arrancaba en el Parc Fermé. Lancia había mejorado mucho, pero no queríamos reconocer que nos podían ganar tan fácilmente. Y lo dimos absolutamente todo, nos esforzamos muchísimo, hasta demasiado. Y entonces en el RAC tuvimos un problema mecánico una vez más, así que nada, no tenía que ser nuestro año. El dúo español tenía opciones de título al llegar a Gran Bretaña, pero un sobrecalentamiento de su motor les dejó en segunda posición final, tras Juha Kankkunen. Carlos no era el tipo de persona de obsesionarse con lo que pudo haber sido, y en 1992 volvió con más ganas que nunca, olvidándose de lo que había sucedido el año anterior. En términos de confianza, siempre me recupero bastante bien. Creo que los pilotos de rallies estamos un poco mal de la cabeza en ese sentido. No puedes pensar demasiado en estas cosas. Si eres el tipo de persona que se pone a pensar que va a pasar algo, no te metes a pilotar estos coches. Creo que es algo que, por mucho que lo tengas en la cabeza, en cuanto te subes al coche, pasan unos metros y ya te olvidas. Segundo en Monte Carlo y tercero en Portugal. Parecían ser buenos resultados, pero la nueva evolución del Celica sufría problemas de juventud, mientras Juha Kankkunen y Didier Auriol, en el nuevo Lancia Delta Integrale, estaban en ritmo, de buenas a primeras. Y por delante el desafío más duro para las máquinas, el Rally Safari de Kenia. Ya me entran sudores solo mencionar el Safari de ese año. Ese año tuvimos una gran lucha con Jorge Recalde, un gran piloto, un tipo muy duro, físicamente muy fuerte. Tuvimos una gran lucha con los pilotos de Lancia y sufrimos problemas con el turbo todo el tiempo. Sabíamos que era una pieza que se rompía fácil. Teníamos que gestionarla bien. Sobre todo los 2 o 3 últimos días tuvimos muchos kilómetros con muy poca presión del turbo. Y fue muy duro. Tanta concentración, una situación tan cansada, le añadíamos el problema con el turbo, íbamos siempre estresados por si llegarían a cambiarlo a tiempo o no, si íbamos a perder tiempo o no. Al final ganamos, y fue gracias al esfuerzo humano de todo el equipo Toyota ese año. Desde luego, fue una de las victorias más difíciles de mi carrera deportiva. No tengo ni idea de cómo demonios Carlos fue capaz de conducir con la cantidad de polvo que teníamos camino a Mombasa. Detrás de Miki Biasión, muchísimo polvo, increíble. La victoria en el Safari fue un gran revulsivo para el equipo, y otro triunfo en Nueva Zelanda puso a Carlos en una buena posición en el campeonato. Pero Auriol y Kankkunen no se habían dado por vencidos, y a falta de 2 rondas para el final, Sainz estaba a 16 puntos de los Lancia. La penúltima cita era el Rally Cataluña, y Carlos regaló su primera victoria en casa a los aficionados españoles. Eso me puso de nuevo en la lucha por el campeonato ese año. Ganar en casa siempre es especial. Las carreteras de Cataluña, los fans. En esa época el rally era de tierra y de asfalto. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo, por supuesto. Me dio muchísima motivación para el siguiente rally, el RAC. Gracias y no olvides suscribirte y dale me gusta.